Muy buen día, bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, profe? Todo muy bien, Estás gracias. muy linda hoy. Muchas gracias. El rosadito me sienta bien, parece. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar nuestro conversatorio que ayer lastimosamente tuvimos que suspender porque no funcionó a la hora que quise enviarles el link, no funcionó la plataforma Zoom. Pero no importa si hoy estamos a full. Hay muchísimas consultas. Vamos a ver si llegamos a responder todos hoy, pero si no respondemos todos hoy, vamos a pasar los que faltan para la siguiente semana, que es el siguiente conversatorio, ¿verdad? Todas las semanas vamos a hacer estas reuniones. Bueno, y lo que sí me estaba comentando uno de los colegas es de por qué no tenemos ya una base de datos de las preguntas que ya se hicieron. Y es cierto, sí, muy buena idea. No tuve más tiempo todavía para descargar y voy a compartir debajo de los videos que quedan también en el canal de YouTube. Voy a dejar el enlace para que puedan descargar. Muy buena idea la que tuvo el colega, creo que de uno de los expertos en gestión tributaria, fueron los que me estaban diciendo eso. ¿Qué tal? Bueno, comenzamos entonces. Aquí tenemos la pregunta número 1. Acá no hay nombres, no sabemos quién hizo la pregunta, entonces cada uno sabe cuál es. A veces tienen vergüenza hacer las preguntas, entonces dije, no vamos a poner nombre, vamos a poner así nomás las preguntas. Bueno, primero dice, a un contribuyente lo escribieron de forma errónea en IRP, servicios personales. En ese caso, ¿cómo puedo proceder? ¿Podría dar de baja? Bueno, lo primero que uno debe hacer en ese caso es presentar la nota detallando cuáles son los motivos con los cuales justifica por qué no tendría que estar todavía en IRP y solicitar la baja. Ahora, en este sentido, la administración tributaria no es muy rápida en responder y a veces dice que no, que igualmente ya se inscribió, entonces como ya se inscribió, igualmente ya queda con esa obligación. Entonces hay que intentarlo, no es algo rápido y no se expiden en forma rápida, como ya les dije. Así es que, pero por lo menos hay que intentarlo, pero hay que adjuntar todos los documentos donde uno prueba de que todavía no le corresponde estar en el IRP por servicios personales y a partir de qué fecha sí. Entonces, hay que probar, porque hay algunas veces que sí aceptan y otras veces que no. A ver, dice Erenia presente, dice. Espectacular. La abogacía beneficiados finales. Espectacular, sí. Erenia full está con la sociedad. Vamos a hablar después de las sociedades también. Bueno, después hice la pregunta número 2. Dice, una persona física profesional contribuyente de IVA general tiene como idea de negocio vender terrenos en forma habitual. ¿Tendría que nacer una sociedad o igual podría ser unipersonal? ¿Y qué impuesto debe dar de alta? Muy interesante su pregunta. Cuando una persona se va a dedicar ya en forma habitual, continuada y en forma organizada en forma empresarial, entonces ya tiene la obligación del IRE. Del IRE, en este caso, venta de inmuebles no se puede liquidar por el régimen simple, entonces tendría que ser bajo el régimen general. IRE, régimen general, e IVA sería su obligación. No es necesario que conforme una sociedad, como persona física puede inscribirse en el IVA general y en el IRE general. Entonces, tiene que dar de alta esa y obviamente también ahí va a estar sujeto a la CEPRELAT. ¿Por qué? Porque esta es una actividad donde son sujetos obligados y tienen que rendir cuentas de la procedencia de ese dinero, tanto para su capital y también de la compra-venta. Entonces, también tiene que averiguar las obligaciones en la CEPRELAT e inscribirse. No hace falta que se conforme una sociedad. Después hice la pregunta número 3, continuando el caso del anterior, que es la venta de los terrenos. ¿Cómo se procede ante la CEPRELAT? Justamente lo que estaba diciendo, no leí esa pregunta antes. Bueno, la CEPRELAT tiene que inscribirse como sujeto obligado. Va a tener que tener
oficial de cumplimiento que informe cualquier movimiento sospechoso e incluso aquellos movimientos, si no tuvo movimientos sospechosos. O sea que sí o sí va a tener que conformar una comisión donde informa a la CEPRELAT en forma periódica, y esto se hace a través de la web. Y este oficial de cumplimiento tiene que ser nombrado por la entidad, ya sea una persona física o una persona jurídica. Tiene sus requisitos. Yo les recomiendo de que si es que van a ser oficial de cumplimiento, se capaciten pero a full. ¿Por qué? Porque el oficial de cumplimiento tiene una responsabilidad penal. No es así como nosotros manejábamos antes, o sea que los contribuyentes, mejor dicho, donde le pedían nomás, bueno, vos sos mi amigo, por favor, nace síndico, ¿se acuerdan? Por favor, nace síndico, o por favor, sé mi oficial de cumplimiento. Ay, si por amistad somos nomás oficial de cumplimiento o síndico y firmamos todos los informes que nos dan. Es un error gravísimo, porque tanto el síndico como el oficial de cumplimiento, si bien es cierto, son dos ámbitos diferentes, igual tienen una responsabilidad penal por lo que dicen que está bien. Entonces, ojo con esto, pueden verse involucrados en grandes problemas si es que no hace diligentemente su trabajo. O si firma nomás todo lo que le trae el contribuyente, ¿por qué? Porque quiere pasar. Entonces ahí, ojo, capacítense. Esto no es algo que se pueda aprender en una sola clase, es una capacitación de por lo menos unas 12 a 13 clases para aprender bien la reglamentación, porque tiene una responsabilidad penal, como ya les dije. Después tenemos, si un cliente tiene una empresa unipersonal y al mismo tiempo tiene una SA donde el 50% de las acciones son suyas y esa empresa unipersonal le vende productos a la SA para que vuelva a vender. La SA es una empresa que se dedica a la compra-venta de materiales de construcción y la unipersonal es la que los fabrica. Entonces, esa SA debería declarar a la unipersonal como una empresa vinculante o no corresponde. Voy a compartir la ley para poder responder esta pregunta. La ley 6.380. Un ratito. Aquí está. Artículo 37 de la ley 6.380. Y dice, se considerará que son dos o más personas, son partes vinculadas o relacionadas cuando una persona o grupo de personas participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de otra. Para estos efectos, una empresa participa de capital de otra cuando directa o indirectamente posee más del 50% del capital de la misma con derecho a voto. Y nos dice también el mismo porcentaje se aplicará en la participación de las personas jurídicas cuyo capital esté representado por acciones. Entonces, aquí responde la pregunta. Entonces, si la empresa unipersonal posee el 50% de las acciones, entonces en un principio sí. Pero no solamente eso tenemos que tener en cuenta como parámetro. Aquí tenemos en el segundo párrafo que también es muy importante entender y dice, se entenderá que hay participación en la administración o control. O sea que por un lado se estudia a ver si tiene participación con respecto a los votos, a las acciones, que es el 50% en adelante. Pero después también se estudia si es que hay una administración o control en el mismo. Entonces hay que ver si la unipersonal tiene administración o control en la SA o simplemente le vende. Entonces aquí dice, se entenderá que hay participación en la administración o control, entre otros casos, cuando una empresa tiene capacidad práctica de influir sobre las decisiones comerciales de la otra, manifestada a través de nombramiento de gerentes, administradores o directores, la influencia dominante contractual, la influencia funcional o de derechos de crédito de manera tal que pueda orientar o definir las actividades del contribuyente del IRE. Entonces, estos son los aspectos que hay que estudiar para ver si es que realmente se cumple o no el concepto
de partes vinculadas. Y si se cumple, ya sea por participación o por control, entonces la respuesta es sí. Entonces ahí sí tendría que nombrarle en sus notas los estados contables como empresa vinculada. Caso contrario, directamente no. Entonces todos esos puntos hay que analizar para quien hizo esta consulta. A ver, dice... Después voy a ver las preguntas. Acá están en el Facebook también. Bueno, continuamos. No hay preguntas todavía. Ahí Erenia hizo algunas, pero vamos a ver sin problema. Bueno, ahí está. Después dice, aquí sobre las notas de crédito. Las notas de crédito, dice, no se utilizan para cancelar una factura. En caso que los autoimpresores, que en el Marangatú no hay opción de comunicar las bajas, ¿cómo hago para anular las facturas entonces? Había llamado a la SED y me dijeron que se cancelan con notas de crédito porque no hay opción de comunicarlas anuladas. Tiene razón. Vamos a ir al decreto 312. Voy a hacer un poquito más lento. ¿Por qué? Porque vamos a ir analizando, en algunas preguntas vamos a ir analizando también a la luz de la reglamentación. Bueno, el artículo 312 del año 2018 modifica la reglamentación de los documentos timbrados. Y uno de los documentos timbrados que modifica el texto del decreto es el artículo 11 sobre las notas de crédito. Y nos dice acá en el nuevo texto, la nota de crédito es el documento expedido por el enajenante, bien o servicio, como comprobante de la realización de devolución de bienes, descuentos en el precio o bonificaciones otorgados. Entonces, esos son las funciones que le podemos dar a la nota de crédito. Exacto, como dice la colega, no es para anular una situación. Dice, así como para documentar el crédito considerado como incobrable. Después también nos dice, este documento deberá ser exclusivamente por el enajenante y solamente tendrá validez en relación a un solo comprobante de venta determinado en el que se encuentre identificado el adquiriente del bien o de servicio. O sea, que acá vemos, este artículo es importantísimo y también es importante por la RG90. Entonces acá en el año 2018 ya decía luego que la nota de crédito solamente se puede emitir y aplicar a una sola factura. Eso ya decía en el año 2018. Lo que hace ahora la RG90 es hacer cumplir lo que decía en el decreto ya. Y después también dice, solamente se puede emitir a las facturas donde esté identificado el adquiriente. O sea que tiene que estar a nombre de alguien la factura que se emitió y se está aplicando, no puede ser una factura sin nombre. Dice, entonces también más abajo hace otras aclaraciones con respecto a las notas de crédito. Dice, no se podrán emitir notas de débitos ni notas de crédito para respaldar el pago de comisiones, intereses, publicidad, auspicio, entrega de bienes en concepto. Este es algo siempre suelen preguntar, entonces aprovechando ya la consulta de la colega que estamos leyendo este artículo, para documentar entrega de bienes en concepto de bonificaciones, porque hay veces entregan, por ejemplo, una bonificación mercadería, facturan y después le aplican otra vez una nota de crédito. Malísimo. No se puede documentar, dice. Tampoco bonificaciones, ni tampoco la prestación de servicios. En estos casos, el único documento de respaldo del contribuyente es el comprobante de venta. O sea, a mí me regalan algo, me tiene que dar una factura al valor del costo más el IVA, porque cuando es una entrega a título gratuito tiene que ser por mínimo al costo, no puede ser menos del costo. Eso está en la ley. Entonces, ojo con estas las notas de débito. Entonces, la pregunta de la colega, ¿cómo va a documentar? Entonces, porque es cierto, cuando son autoimpresores no se puede anular. ¿Por qué? Porque los que tienen obligación de comunicar las anulaciones son los preimpresos, todos los documentos preimpresos. En este caso son autoimpresores, no pueden. Entonces, algunos sistemas contables solamente permiten anular con nota de crédito. Y en mi experiencia personal hay veces que no te queda otra que hacer una nota de crédito para anular
ya que encontramos también en la factura electrónica que también nos dice que pasado tanto tiempo, si vos no modificaste o no anulaste tu documento, tenés que aplicar una nota de crédito para anular esa operación. Entonces, teniendo en cuenta eso y como esta factura autoimpresor es muy parecida a esto, entonces no hay otra manera, porque tampoco se comunican los anulados. Entonces, a veces tenemos que adecuarnos únicamente. Ahora, en las preimpresas, no, luego no va a poder anular de esa manera. En el autoimpresor como que se justifica un poco porque no hay otra manera de reversar la operación. Después tenemos en qué caso se utilizan las notas de débito. Y bueno, eso también encontramos en este decreto, en el decreto 312 del año 2018, artículo número 12, que también modifica el decreto 6539. Dice, es el documento expedido por el enajenante del bien o servicio como comprobante del costo o gasto en que ha incurrido con posterioridad a la expedición del comprobante de venta. Vamos a suponer, emití yo un comprobante de venta y en vez de poner 2 millones por error le puse 200.000. Y como no quiero anular la operación y no puedo hacer otra factura porque si no voy a estar facturando doble, entonces lo que hago es una nota de débito para complementar los 1.800.000 que me faltó consignar en esa factura. Entonces esta nota de débito también tiene que estar atribuido, tiene que estar ligado a una factura de venta como complemento. La nota de crédito disminuye el valor del comprobante de venta emitido y la nota de débito aumenta el valor de esa factura. Y en ambos casos tiene que ser una nota de débito también por cada factura emitida que hay que corregir. O sea que es como un complementario. ¿Por qué? Porque a lo mejor me equivoqué, hice mal el precio. Entonces ahí, por ejemplo, vendí un televisor y puse 200.000, tenía que ser 2 millones. Si yo hago otra factura por 1.800.000, voy a estar dándole salida del stock a 2 televisores y eso no corresponde. Entonces ahí entra la nota de débito para complementar a ese televisor que yo facturé con el comprobante anterior. Después, a ver, acá hay algunas preguntas. Vamos a ir respondiendo las preguntas que están acá. Dice, yo presenté la abogacía a beneficiarios finales, la asamblea, comunicación de registro administrativo de persona y estructura jurídica. ¿Qué más debería comunicar o eso es todo lo que se debe presentar? Sí, en cuanto a una sociedad, esos son los principales trámites anuales que hay que hacer. La comunicación de asamblea, estructura jurídica y beneficiario final. Y si en algún momento del año vuelve a haber alguna modificación en su estatuto o en estructura jurídica o beneficiario final, se tiene 15 días otra vez para comunicar ese cambio. Ejemplo, se cambió de gerente, pero no gerente, representante legal, se cambió de representante legal, se hizo otra vez una asamblea ordinaria para poder hacer el cambio o depende de qué diga el estatuto, cómo hacer el cambio, ¿verdad? Entonces, ahí se vuelve a comunicar dentro de los 15 días. A ver, dice Liliana, si por error se dio de baja la obligación del IDR simple, ahora tenía que ser en el 2021 y se dio de baja en el periodo 2020, ya hace un año estoy solicitando la anulación de la SET y nada me dan como respuesta. Y para ese tipo de trámites es muy difícil, Liliana. Realmente hay que seguir únicamente dándole seguimiento al expediente. A ver, dice, ¿qué pasa cuando un contribuyente del IRP vende su vehículo, compró por 30 millones y vende por 20 millones? ¿Él debe facturar factura virtual? Sí, tiene que emitir una factura virtual. En exentas, depende si es que cuando compró no era contribuyente del IVA, por lo tanto no utilizó el IVA crédito fiscal en la columna de exentas. Ahora,
En cuanto al IRP, rentas y ganancias de capital, en este caso no va a tener obligación de inscribirse porque el valor de la venta es 20 millones de guaraníes. Si fuese más de 20 millones, entonces sí tendría que inscribirse. Ah, sí, sí, sí. Ahora lo que estaba leyendo es lo que están, las preguntas que están en el chat, por eso nada más. Pero esas preguntas voy a también adjuntar a este formulario, porque yo después al cerrar el Zoom también me deja registrado todas las preguntas que hicieron por el chat. A ver, dice, ya vimos este también. Hoy estamos un poquito más lentos que los otros, que los otros conversatorios porque estamos analizando a la luz de la reglamentación, pero no se preocupen, si no respondemos todo hoy, vamos a también ir, vamos, en las mismas preguntas vamos a utilizar para el próximo conversatorio. A ver, dice, ¿se puede emitir factura por nombre de fantasía a nombre del contribuyente? Vamos a irnos a la ley otra vez. Dale, Liliana, no hay problema. Vamos a irnos a la ley otra vez. La pregunta. ¿Cuál es el artículo que responde a la pregunta de la colega? Artículo 89 de la ley 6.380 dice. El comprobante que está respaldando el IVA crédito fiscal, dice, el comprobante que lo respalde identifique el nombre o razón social, su identificación, RUC y la indicación precisa y detallada del bien o servicio adquirido y los demás requisitos legales y reglamentarios. No se podrá invocar el IVA crédito fiscal respaldado con documentos visiblemente adulterados o cuando los datos consignados en los mismos no reflejen la realidad de los hechos o sujetos en ellos consignados, salvo prueba en contrario. Entonces la respuesta es no. Después también puedes ver el decreto 6.539 y sus modificaciones que también habla de nombre o razón social. Nombre de fantasía no es para consignar en los comprobantes de venta, entonces eso prácticamente anula tu crédito fiscal y también el gasto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del IRE, habla de debidamente documentados. Y en el decreto 3.182, atiendan lo que pasa, porque ahí te dice debidamente documentado, no me dice qué es lo que es debidamente documentado, si si es que para el IRE, para los gastos. Y la definición está en el decreto 3.182. Y dice, debidamente documentado, se entenderá por debidamente documentado aquellas operaciones que se encuentren respaldadas por facturas u otros comprobantes de venta previstos en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Y estamos hablando de la ley y estamos hablando del decreto 6.539 y sus modificaciones que nos habla sobre las documentaciones legales vigentes. Entonces ahí la respuesta es que no. Si es que es nombre de fantasía, no está debidamente documentado para el IVA y tampoco cumple lo que dice acá que tiene que estar nombre. Cuando habla de razón social se refiere cuando es una persona jurídica. Ejemplo, convergencia comercial EAS. Entonces tiene que estar convergencia comercial EAS. Si el comprobante dice convergencia comercial nomás, ese es el nombre de fantasía, porque pues yo escribí así en el registro del nombre, ¿verdad? Convergencia comercial. Entonces ese ya es nombre de fantasía nomás. No estaría completo. Después tenemos, este ya está. Dice, los gastos de farmacia se pueden utilizar para el IRE simple o una empresa unipersonal. Y vamos vamos a ir a partir de ahora, vamos a ir todo lo que se pueda, vamos a ir viendo a la luz de la reglamentación. Entonces, vamos a irnos aquí en simple. Dice, para el artículo número 26, dice, para la determinación de la renta neta,
Se tomará en cuenta aquel que resulte menor. Dice, la diferencia positiva entre el total del ingreso y egreso relacionado directamente a la actividad grabada. Directamente, ahí responde a tu pregunta. Entonces, esos gastos personales que está teniendo ese contribuyente no es deducible, porque lo que yo puedo deducir es lo que está directamente relacionado a la actividad grabada y después me da otros requisitos más. Siempre que los mismos se encuentren debidamente documentados, y ya vimos ya en el decreto 3182 que es debidamente documentado, representen una erogación real y en el caso que la operación deba documentarse con autofactura, no deberá ser precio superior de mercado. Y ahora con respecto a las autofacturas, hay un video en el canal de YouTube donde ustedes pueden acudir, donde hicimos son 2 horas y media más o menos de grabación, donde hablamos exclusivamente sobre las autofacturas. Les recomiendo que vean eso y descarguen el PowerPoint que está ahí, justamente cuando yo puedo documentar y en los diferentes impuestos con autofactura. Porque pareciera ser que ya no podemos hacer nada con autofactura. Y no, no es tanto así. Hay ocasiones en que sí podemos utilizar la autofactura, pero hay que tener mucho cuidado con este documento, porque tiene que ser debidamente justificado el motivo por el cual uso, ¿verdad? A ver, dice Marisa Torres, dice el tema 46-44 sobre la comunicación de contratos sobre venta de soja en el mercado local con precio a futuro, ¿se debe comunicar a la SED? Sí, se debe comunicar a la SED también. Dice Sonia, igual se usa en la práctica si el RUE está bien, así es en la realidad, sí. Realmente es así, Sonia. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces terminamos usando porque nos da, pero en caso de una fiscalización, eso es uno de los documentos que van a impugnar. Exactamente, los proveedores y todo hacen mal la factura. Sí, es todo un tema. Yo me hago compras y en serio es una pelea y más todavía que no entienden qué es lo que es EAS. La gente todavía no está acostumbrado a convergencia comercial. EAS le digo cualquier cosa ponen entonces yo le envío, tengo ya un texto predefinido en mi celular, entonces cuando pido algo le envío ya el texto predefinido, cómo tiene que escribir, sin enmiendas, sin tachaduras y tiene que estar descrito el bien, no puede decir consumición, no puede decir productos varios, así yo le envío. Y igual nomás me traen de otra manera. Es cierto, pero yo ahí directamente rechazo el producto. Esa es una postura que tenemos que tener, únicamente rechazamos el producto y cambiar. Si quieren vender, me van a traer de vuelta. Después dice, en el IRE general se debe informar los comprobantes de ingresos y egresos o solo los comprobantes que afectan al IVA. Entiendo que se refiere a la RG90. En cuanto al IRE general, solamente va a declarar en la RG90, si es que es esa su pregunta, si está ahí vas a ver, va a entender bien, entonces para el resto les aclaro. La RG90 solamente está obligado, en este caso, por el IVA. Entonces, ¿qué significa eso? Que en la RG90 solamente va a declarar lo que declaró en su formulario 120. Si no declaró en su formulario 120, entonces no va a declarar en su RG90. Entonces, en el IRE general, solamente los comprobantes que están afectados a los movimientos del IVA. Entonces, todo lo que corresponde declarar en el formulario 120 tiene que transcribir también en su RG90. Después hice la siguiente consulta. A ver si hay preguntas. Dice, en el sustento de los sacerdotes, sí, el sustento de los sacerdotes y el estipendio se registra en la RG90, documentado con recibo común. Bueno, esta es una pregunta. Bueno, ¿qué pasa? Los sacerdotes lo que están haciendo es una prestación de servicio. Sacerdotes o pastores, lo mismo sería el caso. Sacerdotes o pastores lo que están haciendo es una prestación de servicios. Y esa prestación de servicios está grabado por IVA. Entonces, estos sacerdotes tendrían que estar facturando, grabado por IVA. Y a veces me dicen los pastores y los sacerdotes, pero ¿cómo si es algo espiritual, vía factura y va a estar grabado por IVA? Bueno, la administración tributaria no mira eso, no mira. Lo que mira es que estás prestando un servicio personal
y ese servicio personal está grabado por IVA, y si supera el monto no alcanzado va a estar grabado por IRP servicios personales. Entonces, la forma correcta de documentar es con factura, grabado por IVA, y sí tendría que registrar en su formulario 120 y también en su RG90 con el comprobante factura. En este caso documentó con recibo, entonces eso no declara, pero ojo con esto. Tiene que tratar de corregir y documentar, porque en el artículo 132 de la ley 6.380 les dice, les advierte a las entidades sin fines de lucro, le dice, serán responsables solidarios respecto al pago del IVA cuando adquieran bienes o servicios sin exigir la documentación legal pertinente. Entonces aquí tienen que tratar de subsanar esto. El sacerdote o el pastor tiene que quitar su RUC, emitir las facturas y reemplazar esos recibos con el comprobante legal. Entonces esa sería la solución para este caso. Después tengo muchas ventanitas abiertas. A ver, acá este ya está. Entonces, este va a tener que subsanar únicamente de esa manera, inscribiéndole y que emita la factura. A ver, dice Mari, dice, y si tiene una factura en donde tiene una porción exenta y otra grabada, ¿cómo se cargaría en la RG90? Bueno, en este caso, si es que estamos hablando de una prestación de servicios personales, muy difícilmente va a tener una porción exenta o una porción grabada, sino que 100% va a estar grabado, salvo la docencia, ¿verdad? Que si presta a entidades educativas de enseñanza inicial, escolar, básica, media, técnica terciaria o universitaria, es donde estaría exonerado. Pero si es otro tipo de facturación, como por ejemplo ahora tenemos un régimen especial para todo lo que tiene que ver entretenimiento, venta de comestibles y demás, en ese caso vas a tener que declarar en la columna de exentas la porción exentas y en la columna de grabadas iba incluido en la porción grabada, y el total te tiene que dar el total del comprobante igualmente. Entonces igual se va a declarar. Ahora, si es una compra, vas a declarar, si es que es una venta, el primer ejemplo, y si es una compra, igual vas a declarar por el total en el IRE régimen general, y una parte vas a poner no imputar, porque una parte vos no pudiste imputar al IVA, y pero está relacionado a tu IRE general. Entonces vas a poner no imputar. Vas a cargar el total de tu factura, pero una parte vas a poner no imputar. El PowerPoint de las autofacturas van a encontrar debajo del video en el canal de YouTube un link para poder descargar. Ahí van a encontrar sobre todos los casos y vean ese video también. A ver, dice un contribuyente de IRE simple que empezó con un capital de 5 millones. ¿Es conveniente aumentar o se puede continuar con ese monto? Si puede justificar que sus operaciones con 5 millones ya es suficiente para operar, no hay necesidad de aumentar. En este caso, por ejemplo, podría darse el caso que sea una EAS y que tiene un capital de 5 millones, pero está haciendo, por ejemplo, operaciones de construcción. Ahí obviamente operaciones de construcción con 5 millones no es suficiente para poder operar. Entonces ahí sí va a tener que aumentar. Podría darse el caso, también tenía yo un contribuyente que era una heladería y su maquinaria, que luego costaba como 50, 60 millones de guaraníes en la maquinaria, después más las conservadoras que era para refrigerar y todos los implementos para hacer su chupa chup y para hacer el helado palito y demás, era una fortuna. Jamás va a tener 5 millones de guaraníes, va a ser suficiente. Entonces ahí yo tuve que estimar de cuánto era su capital y en función a eso hicimos la modificación. Y en el IRE simple, ¿hace falta tener en cuenta el capital? Sí, hace falta. ¿Por qué? Porque si su capital supera 1000 jornales, va a tener que llevar contabilidad. Por más que liquide, puede seguir liquidando en el IRE régimen simple, sin ningún problema, pero va a tener que llevar contabilidad.
Después dice, para la rubricación de libros de un condominio, me piden documentos que avalen la creación de un condominio inscrito en los registros públicos. Lo que tengo es el registro de la propiedad inscrito en los registros públicos. ¿Eso me serviría? No. El contrato de condominio es lo que tenés que entregar. En estos casos es el contrato de la constitución del condominio, es lo que te va a servir para poder hacer rubricar. A ver, dice, Sonia habla, dice, justamente tocando el tema de nota de crédito, al vincularse con una factura, no necesariamente tiene que coincidir con el detalle de los productos que dice en la factura, sí tiene que coincidir. Si yo, por ejemplo, tengo 12 productos que estoy devolviendo, los 12 tienen que estar en esa factura. Y si es que estoy devolviendo uno, tiene que ser según las descripciones de los artículos que están ahí en esa factura. No es que yo pueda aplicar a cualquier factura nomás. No, tiene que estar donde está ese bien que está devolviendo o se le está dando un descuento. Entonces, acá lo que tiene que tener en cuenta para la rúbrica, lo que le van a pedir es el documento de constitución, de creación, no de constitución, más bien de creación de ese condominio. A ver, dice, acá habla Erenia sobre la entidad, la Academia de Danza, que justamente uno de los grupos de convergencia hoy estaban preguntando, a ver un poco, y dice, ¿qué pasa con una academia de danza que le inscribieron hace más de 20 años en IRE Simple? Usa una casa para enseñar y solo tiene espejos y barras. ¿Debo considerar ese salón como casa como capital? Sí, sí, es que es parte de su comercio y solamente para la actividad de danza, sí, pero si es que también hay veces tienen su propio domicilio en ese lugar, entonces no. A ver, dice, la venta de derechos de marca por venta de software, ¿cómo se factura? La cesión de derechos está grabado por IVA, la cesión de derechos. Solamente cesión de acciones en el artículo número 100 de la ley 6.380 exonera del IVA. Entonces, si ustedes quieren saber, por ejemplo, si un producto o algún servicio está exonerado o no, tienen que leer artículo número 100 de la ley 6.380. Y si quieren saber si es que está exonerado de renta, tienen que ir al artículo 25 de la ley 6.380, porque siempre para que algo esté exonerado tiene que estar en forma taxativa en la ley. No, hay un tales como, eso no existe para las exoneraciones, tiene que estar taxativamente. O no puede decir una cosa, entonces yo interpreto otra cosa. No, lo que está ahí es lo que está exonerado. A veces el decreto lo que hace es un poquito interpretar, ¿verdad? Lo que dice, pero no puede agregar nada en cuanto a las exoneraciones. Ahí ya Sonia estaba respondiendo. Gracias, Sonia. Después dice, los descuentos varios que aparecen en la liquidación de salarios de funcionarios públicos contribuyentes del IRP, ¿son deducibles? No son deducibles, lastimosamente. Por ejemplo, tienen multas por llegadas tardías y demás. Y bueno, ¿dónde dice que no es deducible? Les voy a responder con la ley. Creo que ya pasé. Ahí está. Sí, este es 47, el IRP. Atiendan bien. Este RT ganancia capital todavía. Acá está. Servicios personales. Me habla en el artículo 64. Me dice lo que yo puedo deducir. Y me dice, puedo deducir todo lo que esté relacionado a mi actividad grabada. Pero ojo, acá está.
Siempre que los mismos se encuentren debidamente documentados ya vimos qué significa. Representen una erogación real, yo haya desembolsado por ese bien, y en el caso que la operación deba documentarse con autofactura, no puede ser superior al mercado. Entonces, en el primer punto, no puedo deducir porque no es un egreso relacionado, es una multa que me están cobrando por llegar en forma tardía. Después dice, también puedo deducir los gastos personales y familiares a cargo, alimentación, vestimenta, arrendamiento, adquisición, erogación en concepto de esparcimiento. Después gastos en el exterior, que sea educación o salud, el autovehículo, la compra de inmuebles. Entonces la respuesta es no. Y no porque esté expresamente en la ley, sino que en la ley no me permite, ni mucho menos en su decreto. Entonces siempre ustedes tienen que ir a la fuente, que es la ley, y luego a sus reglamentaciones para ver si me permite. Entonces, estos descuentos varios que aparecen en la liquidación no son deducibles, salvo que sean uno de ese listado que les mostré y que estén debidamente documentados. Y al estar en la liquidación de salario, no está debidamente documentado. Debidamente documentado, si es una ASO, por ejemplo, que me descontaron, donde yo estoy asociado como funcionario público, me tiene que dar la factura. Si es que es, por ejemplo, qué sé yo, préstamos que quité como contribuyente del IRP, me tienen que dar la factura por los intereses y recibo por el capital. Entonces, si es que está solamente en su liquidación, la respuesta es no. Y si es multa por llegadas tardías, la respuesta es no tampoco. Después dice, si una empresa A, voy a agrandar un poquito más, yo me estoy esforzando acá para leer y no sé por qué no agrando un poquito más. ¿Dónde está para agrandar? Acá está, la moneda 125. Dice, si una empresa A compra vales de uniformes de otra empresa B y le entrega a sus funcionarios, la empresa B le tiene que facturar como anticipo o es un recibo, y cuando el beneficiario retira o hace uso de los vales, le debería volver a facturar con el detalle del uniforme, pero con una línea que reste el anticipo, o debe emitir una nota de crédito. Bueno, acá plantea varias situaciones. Bueno, la cosa es, yo como empresa le digo a todos mis funcionarios, váyanse a comprar de ese lugar el uniforme y yo voy a pagar, porque yo me fui, ya pagué, y que se vayan porque de acuerdo a la talla otra vez tiene sus precios y demás. Entonces le di un vale. Ese vale, si es que es en concepto de anticipo, dice la reglamentación, la ley 6.380, también van a encontrar en el nacimiento de la obligación tributaria del IVA, dice que ya nace la obligación del pago del IVA. Entonces tienen que emitir una factura en concepto de anticipo, no el producto. Porque, por ejemplo, se van y compran camisa, no puede poner ahí media camisa, ¿entienden? Entonces, no, anticipo tiene que ser, y eso va en una cuenta del pasivo para quien emite esa factura de anticipo. Luego, cuando el empleado se va a retirar, tiene que emitir otra factura con el detalle de lo que está retirando: una camisa, un pantalón y un saco, por ejemplo. Bueno, entonces factura en forma detallada, y en una línea tiene que restar el anticipo, porque si no estaría pagando doble el IVA, porque ya pagó al momento de emitir la factura por el anticipo. Entonces resta en una línea el anticipo, y ahí estaría pagando por la diferencia, nomás ya el IVA por esa segunda factura que emita, y con eso ya está. No se emite nota de crédito. ¿Y por qué no se emite nota de crédito? Porque ya vimos las causas en las cuales se puede emitir nota de crédito, y esta no es una. Entonces, esa es la forma factura. La primera factura en concepto de anticipo, si es que es un anticipo lo que está dando la empresa, y luego otra factura descontando ese anticipo. Después hice en una parte donde dice en la liquidación de descuento por IVA. A ver, dice, no entiendo tu pregunta.
usuario, dice, no sé quién son. Dice, los cargos por compras al exterior con débitos en tarjetas de crédito por servicio digital en Netflix o compras del exterior, Amazon u otro tributan IVA. Amazon no tendría que tributar IVA. Ese es un error del banco. Hay que aclararle que esa es una compra, por lo tanto no tendría que pagar. Tiene que demostrarlo nomás a su banco. Dice, ¿se puede utilizar el IVA crédito fiscal? No, no se puede utilizar el IVA crédito fiscal. ¿Por qué? Porque dice la reglamentación en la resolución 76 que para poder utilizar el IVA crédito fiscal tiene que estar relacionado a mi actividad grabada para poder utilizar. Y Netflix no está relacionado a mi actividad grabada, salvo que yo tenga un local de entretenimiento, por ejemplo, y pongo ahí las películas de Netflix mientras que están la gente esperando, famosos en los bares y demás, o también sucede mucho en los consultorios médicos odontológicos donde ponen películas, eso para que se entretengan los pacientes mientras que esperan. Ahí podría ser que sí, pero no es el general. Yo tengo que ver si ese gasto de servicio digital que me están descontando el IVA tiene que estar relacionado a mi actividad grabada para poder utilizar. ¿Y eso dónde está? Está en la RG 76 de servicios digitales. Dice, como egreso gasto deducible bueno, en el IVA por un lado y en el IRP no. ¿Por qué no? Porque no pagó ningún impuesto a la renta aquí en Paraguay. Si fuese una empresa comercial el que contrató ese servicio digital y está relacionado a su actividad grabada, va a poder utilizar el IVA crédito fiscal. Y si es del IRE régimen general, tuvo que haber retenido INR. Entonces, si retuvo INR, va a poder utilizar también como gasto en el IRE régimen general. Pero en el IRP no están obligados luego a retener INR por esos servicios, por lo tanto, tampoco puedo utilizar como gasto deducible. En el IVA sí, sí está relacionado a su actividad grabada. Un odontólogo, por ejemplo, podría ser en el IVA que podría utilizar, porque el odontólogo, sí o sí, yo por ejemplo tengo odontólogo y cirujanos plásticos y ponen así este tipo de películas, Spotify y demás, utilizan mucho para entretener a sus pacientes. Dice, aquí se me fue. Si solo el grabado vas a usar y no la parte exenta. Le respondió a Isabel. Así mismo. Sí le respondió a Isabel. Bueno, dice, en un caso de compensaciones de deudas con partes relacionadas, dice, un accionista extranjero tiene el objetivo de compensar las deudas de partes relacionadas existentes entre ellos con una empresa paraguaya. Todo corresponde a gastos a recuperar provisionadas. ¿Cuál sería el impacto tributario a realizar esa compensación? ¿Cuál sería la documentación de respaldo? Bueno, en el artículo número 15 de la ley 6.380, numeral 23, atiendan bien lo que dice sobre partes relacionadas con respecto a este tipo de actividades entre partes relacionadas y dice, erogaciones en concepto de intereses por préstamos, regalías y asistencia técnica cuando realicen el socio accionista de la empresa, siempre que el mismo sea contribuyente a algún impuesto a la renta, va a poder deducir. Si es que en este caso, si es que es un extranjero, entonces va a tener que retener la empresa. Entonces, primero eso. Después dice, la casa matriz u otras sucursales o agencias del exterior o empresas vinculadas. Y dice, estos intereses por préstamos va a poder deducir si cumple esto. Pero, ojo, siempre que estas erogaciones no sean a precio superior del precio de mercado, devengan intereses de tasas que no superen el promedio de las tasas pasivas. O sea, que ese es otro punto que ver. Primero hay que ver ese interés que le estoy remesando al exterior, le retuve IVA y renta por los intereses. Si la respuesta es sí, entonces es deducible. Después me dice, el promedio de esos intereses no puede ser superior a las tasas pasivas en el mercado bancario. La Administración Tributaria publica
en la página y tenemos que tomar el del mes anterior a la concesión del crédito. Después dice, de acuerdo con la publicación del promedio de tasa pasiva por el Banco Central de Paraguay y que publica la subsecretaría. Yo les recomiendo que vean de la subsecretaría porque es más fácil de entender. Yo al menos varias veces descargué ya del Banco Central de Paraguay y es muy complicado de entender. Dice, se haya ingresado el monto de los impuestos correspondientes y dichas erogaciones no superen el 30% de la renta neta del ejercicio. Entonces, en este caso, por esos intereses, por el préstamo, máximo va a poder deducir el 30% de la renta neta real. En este caso, como es una compensación y las compensaciones a ambos pagan impuestos, entonces esos intereses va a tener que retener IVA y renta y va a poder solamente deducir hasta el 30% de esos intereses. Entonces acá va a haber una compensación, se va a cancelar la deuda con el préstamo. Entonces igual afecta al IVA y afecta al INR si es una empresa del exterior y máximo va a poder deducir de eso de los intereses que representan hasta el 30%. Ese es cuando son empresas vinculadas, este es el numeral 23 para esos conceptos que hay que tener en cuenta. Y después está todo lo que es precios de transferencia, de valoración y demás, y los préstamos y demás también están sujetos a ese control, así es que hay que ver también si supera no el monto que esté obligado para presentar el informe, ¿verdad? Entonces acá hay muchas cosas que analizar. En cuanto a la deducción y qué efecto va a tener, ya vimos. Ahora otra cosa es la parte de normas de valoración, donde hay que también ver entre las partes vinculadas. Después dice, yo quisiera saber cómo se procede en la gestión de registro profesional y hay algún gremio que me pueda recomendar. Bueno, en este caso, hasta el momento no hay una obligación de tener el registro profesional. Hay dos proyectos de ley que se viralizaron, uno que quiere ser presentado por la subsecretaría y otro por ¿cómo que se llama? A ver, se me fue el nombre, el Colegio de Contadores. El Colegio de Contadores que emitió una ley. Sería lindo que leas esa ley que emitió el Colegio de Contadores, vas a encontrar en su página, descargues y des tu opinión con respecto a esa ley. También les recomiendo a todos que lean y den su opinión, pero bajo los márgenes del respeto, porque a veces estamos tan enojados nosotros como contadores con todo lo que pasa hoy día y que respondemos mal y no estoy de acuerdo, nomás digo yo, no, pero ¿por qué no estoy de acuerdo? ¿Y cuáles son los artículos que me afectan por los cuales no estoy de acuerdo? Porque ese no estoy de acuerdo no va a tener ningún impacto. ¿Por qué? Porque esa ley se viene. Ya, pero mejor que sea por un gremio nuestro, no que sea por el de la SED, porque la SED es para agarrarse de los pelos. Entonces yo les recomiendo que lean y den sus opiniones. Yo creo que falta poquito en pulir el del Colegio de Contadores en algunos aspectos, falta agregar más cosas y luego dejar ahí nuestra postura, por lo menos dimos nuestra opinión, porque de que se viene, se viene. Por más que no estemos de acuerdo, es un registro que se viene. Así es que mejor nomás que opinemos y demos nuestro parecer con respecto a eso. Después dice, para IRP se encuentra, o sea que hoy para operar como contador no necesitas ningún registro. Lo que sí les recomiendo es que opinen sobre el proyecto de ley que sí nos va a obligar a registrarnos. Pero en esa ley también dice que no hace falta que estés en un gremio, sino que ellos van a ser los que van a dar la matrícula nada más para poder operar como contador. Pero no te va a obligar tampoco a inscribirte en ese gremio. Tú elegís en cuál. Y tiene que ser mínimo con 15 años de antigüedad, no sé qué era el gremio en ese proyecto. Entonces son dos gremios nomás lo que conocemos que hoy tiene esa cantidad de años de antigüedad para poder emitir esa matrícula. Entonces, dos nomás luego van a ser. O sea que los nuevos todavía no van a poder emitir esa matrícula. Patente profesional sí es obligatorio en el lugar donde vos vayas a firmar un balance, es necesario, es obligatorio la patente profesional. Eso sí. Acá en Asunción, por ejemplo, yo pago 6.000 mensual, anual quiero, mensual.
Y en Fernando de la Mora, creo que era 60.000. Ahí sí creo que es un poquito más caro, pero es anual también. Dice, para IRP se necesita sí o sí un software o alguna planilla donde puedo tener los números a trasladar. No es obligatorio que tengas un sistema, pero con la obligación de la RG90 yo sí recomiendo que se haga con un sistema contable para poder liquidar el IRP. O sea que cualquier impuesto, el IRE simple también, ¿verdad? Y si no tenés, por lo menos tenés que ir haciendo en un Excel bajo el formato de la RG90 para poder presentar eso a fin de año. ¿Por qué? Porque a fin de año sí o sí el contribuyente del IRP va a tener que presentar el resumen de sus operaciones. A ver, dice, y para la factura legal, para agregar el servicio profesional, sí o sí se debe tener un registro o antes se puede agregar. No, directamente vos tenés que tener el título habilitante para poder inscribirte como contador. Directamente, si es que vas a escribirte como contador, el título habilitante nada más es necesario para el RUC hasta el momento, hasta que se apruebe ese proyecto de ley donde sí va a ser necesario que estés matriculado en alguna de los gremios. Matriculado, no siendo socio de esa colegiatura. No es obligatorio, la matrícula es otra cosa. Pero por el momento eso todavía no está vigente. Hoy fuimos más lentos, tenemos muchas preguntas todavía para responder, pero no se preocupen, todo esto vamos a tratar en los próximos conversatorios. Fuimos más lentos porque vimos a la luz de la reglamentación algunos de ellos, pero yo creo que me pareció importante hacer mención de dónde quito mis posturas, que sí o que no, porque ustedes también tienen que ir a analizar la reglamentación y ver si es que realmente concuerda con lo que le estoy diciendo. Porque ustedes no pueden tomar como algo cierto nunca, nadie, ni lo que les dice la SEP, ni lo que les dice lo que les digo yo, o cualquier profesional, sí o no, no es suficiente. Lo que es suficiente es lo que dice la reglamentación. Ahí ustedes pueden tomar una postura o no, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la cual el crédito fiscal, dice, por compra de vehículos está limitado al 30% y no al 100% para contribuyentes de servicios personales? Bueno, yo considero que la administración tributaria pone límites. ¿Por qué? Porque el contribuyente de servicios personales usa ese vehículo tanto para cuestiones personales como para cuestiones particulares, no, personales particulares o profesionales, mejor dicho. Profesionales particulares, ese vehículo no es mentira que yo voy a decir, bueno, voy a irme a mi casa y voy a cambiar el vehículo y me voy a hacer ahora mis cosas particulares. No, el mismo vehículo se utiliza para todo. Entonces yo creo que viene por ahí. Es mi conclusión, pero no me consta que eso haya dicho la SEP, pero yo entiendo que es por eso, ¿verdad? Dice, patente sería en caso de firmar balance. Asimismo, Gloria, la patente profesional en un municipio es obligatorio para el balance, pero igualmente, si vos estás ejerciendo el ejercicio de la profesión contador, tenés que tener la patente, así como un comercio. No importa a quién le venda, igual tiene que tener su patente comercial. En nuestro caso es una patente profesional. Ahora, ¿dónde te van a exigir esta patente profesional? Cuando presentes tu balance en el municipio donde estás llevando la contabilidad. Después dice, ya está terminando nuestra hora. Me olvidé de compartir el link para el sorteo. Un ratito les voy a compartir mientras que respondo a estos últimos. Voy a compartir en el Facebook y también voy a compartir en el Zoom. Ahí está, en el Zoom ya compartí. Ahora voy a compartir en el Facebook. Todas las preguntas que quedaron pendientes, vamos a estar contestando en el próximo conversatorio. Y muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy en el conversatorio.
que tuvimos que posponer lastimosamente ayer. A ver, un ratito. Acá les... Está lentito mi internet. Acá les... Está lentito mi internet. Profe, ¿podrías compartir otra vez el link del sorteo? Porque se me hizo un desastre acá en mi internet. Sin problema. Profe, gracias. Otra vez el link del sorteo porque se me hizo un desastre acá en mi internet. Sin problema. Profe, gracias. El retorno está duplicado ahí. Ahí ya compartí también en el Facebook. Ahí está. Ahí volví a compartir para el sorteo. Vienen mientras que vemos las otras consultas. ¿Qué tal les parece este formato? Es un poquito más lento y un poco diferente. En los otros conversatorios les gustó mucho a la gente. ¿Por qué? Por el hecho de que tocamos temas varios y así compartimos entre todos también. En WhatsApp el teléfono cortado muchas veces, ¿cierto? Cierto, hay veces el teléfono guardado en el WhatsApp, por eso es que yo prefiero hacer de esta manera. Bueno, vamos a ver dos últimas y después ya sorteamos. Pues ya tienen que ir a darle de comer a sus hijos ustedes. Nuestra gente seguramente ya quiere comer. Yo al menos no almuerzo temprano, así que para mí igual. Yo almuerzo bien tardecito. A ver, un ratito. Ahí está. Bueno, dice, una importación de China. El pago se realizó en el 2021 y figura en la factura el flete marítimo que contrató la empresa proveedora de los productos. No se realizó la retención. La mercadería llegó en marzo del 2022 y de vuelta la empresa fletera emitió facturas. La empresa naviera es de Uruguay con sucursal en Paraguay, por lo que el comprador tuvo que pagar esos gastos para retirar en aduanas las mercaderías. ¿Y cómo se procede en ese caso? Bueno, si emitió la factura la empresa que está radicada aquí en Paraguay, no tuvo luego que haber hecho la retención. Y en este caso es una empresa naviera, o sea que vino así, flete marítimo. Entonces IVA no hay obligación de retener. Sí, INR si es que el que facturó es la empresa del exterior. Sí o sí, al momento del pago ya nace la obligación del pago del impuesto. Genial, genial. Entonces, si es que emitió la factura la empresa paraguaya, no tiene luego que retener. ¿Por qué? Porque ya pagó la empresa paraguaya el impuesto aquí en Paraguay, pagó el impuesto a la renta. Si es empresa del exterior, sí o sí va a tener que retener. Con la fecha del pago. No con la fecha que llegó la mercadería. La fecha del pago. Dice una periodista, pero el pago del flete estoy hablando, no el pago de la mercadería, porque aquí hubo como un anticipo que hizo al proveedor del exterior. Esa es la mercadería, eso no hay que retener. ¿Por qué? Porque ahí se pagan los gravámenes aduaneros al momento del despacho. Pero al momento del pago del flete, ahí nació la obligación tributaria de la retención. Dice, una periodista que tiene una academia de voz en donde enseña oratoria y locución debe estar solo en IVA por servicios personales e IRP. No vende ningún material, por lo que no creo que debería inscribirse en el IRE. Y estoy en lo correcto, dice. Bueno, pregunta. Bueno, si es que es ella la que está haciendo, es todavía un servicio profesional, por lo tanto, solamente grabado por IVA, IRP, cuando supere el monto no alcanzado. Pero si ya es una academia donde también, donde presta estos servicios, la academia en sí ya está
considerado como una empresa comercial, por lo tanto tendría que cambiar al IRE. Pero en este caso entiendo que solamente ella, entonces por más que lo llame academia, lo está haciendo en forma profesional. Entonces, IVA IRP si supera. Pero si ya lo está haciendo de manera como academia, inscrito como academia, entonces ahí sí ya estamos hablando de IRE. Dice, ¿qué pasa con el capital aportado o acciones de un socio de una SA o de una nueva EAS si está siendo investigado o es encarcelado? ¿Sigue siendo socio y su capital aportado va a seguir formando parte de la sociedad? Sí. Si es que hay un juez que dictamine de que ese capital va a ser embargado, entonces ahí ya no forma parte de la sociedad. O sea que no hay que va a ser. Es una sentencia firme donde va a ser embargado ese capital, entonces hay una reducción de capital que se va a hacer ahí. Pero mientras que esté siendo investigado y encarcelado nomás, sigue siendo socio con todos sus derechos, salvo que el juez dictamine, bueno, se bloquea su capital y sus utilidades hasta tanto se dictamine sobre su situación. Eso también podría pasar, pero sigue siendo igualmente el socio. Y cuando el juez dictamine que hay que embargar, entonces ahí hay una disminución de capital que hay que hacer. Ahí está, mientras que llenan el formulario. Último, dice, la RG90. ¿Cuál es la implicancia en el caso de un contribuyente que emitió facturas y notas de crédito vinculadas a esa factura, pero que su cliente solo declaró las facturas recibidas y no la nota de crédito? Bueno, en este caso el cliente debe rectificar su declaración jurada. Este es un caso muy común donde el cliente te dice, sabes que yo no declaré, anulame esas notas de crédito y emitime otras. Yo como contador le digo, lo siento, vos sos el que no declaraste en tu contabilidad y vos sos el que tenés que rectificar tu IVA. Ahora, si yo no le entregué, es otra cosa. Si yo no le entregué, sí, yo tengo culpa, yo tengo que anular esas notas de crédito y yo rectificar mi IVA. Pero si yo ya le entregué y él ya no declaró, ya es en su cancha está el problema, no en nuestra cancha. Ahora, si es que el contribuyente igual quiere darle el gusto a nuestro cliente, al cliente, a su cliente de la empresa, entonces ahí vamos a tener que anular nosotros la nota de crédito y volver y rectificar nuestro IVA, cosa que no corresponde si ya entregamos. Y va a tener que rectificar todo. Bueno, vamos a sortear. Hasta acá quedamos, dejo marcado. Todo esto queda para la próxima semana. Hay mucho todavía por hablar. Por eso es que ahora vamos a hacer una vez a la semana. Pues siempre hay muchas consultas. Me parece interesante que podamos conversar de esta manera. Bueno, vamos a sortear. Un ratito, voy a abrir nuestra ruleta. No llenaron todos. Pero igualmente ya vamos a sortear. Por hoy ya es nuestra hora. No llenaron todos, digo, porque la cantidad de personas que llenaron son 28 y están más personas conectadas. Pero vamos a sortear ya con los que llenaron. 29 horas. Ahí alguien más está llenando. Ahí está. Ahí está. Fíjense. Ya están todos seleccionados. Lo vamos a llevar a nuestra ruleta. Ahí está. Vamos a eliminar los duplicados. Actualizar. Bueno, mucha suerte. Lo que vamos a sortear el día de hoy son 2 pases. 2 pases para el atributario durante 6 meses. Así que mucha suerte a todos.
Adriano Rolón Ruiz, ¿estás por ahí? Vamos a soltar ya al otro para que digan presente también. Anastasia, ahí está presente Adriano, perfecto. Anastasia Vargas. Anastasia Vargas, ¿está por ahí? Presente, ahí está, presente. Muchas felicidades a los ganadores. Van a estar contactando con ustedes Osvaldo y Sol para darles el pase a la plataforma de Atributario, que hoy estoy alzando unos 4 videos más. O sea que eso es constante alimentación está. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos entonces la próxima semana, el martes, nuevamente a las 11 de la mañana. Chao, chao. Cuídense.